Hola, me llamo María Isabel, bienvenidos a mi canal Hecho entre Encinas. Os presento un nuevo tutorial. Hoy os voy a enseñar este rombo, que en esta parte es más ancho y en esta parte es más estrecho. ¿Para qué me sirve? Pues para hacer, por ejemplo, un pañuelo de cuello que queremos que en la parte del pico no sea muy grande y sin embargo queremos que sea lo más ancho posible para envolver el cuello. A la hora de coserlo, de unirlo, tenemos que unir la parte más ancha con la parte estrecha. En todos los puntos va siempre unido la parte ancha con la parte estrecha. Ahora os voy a enseñar cómo se hace. Hago 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, la cierro con un punto deslizado y hago 3 puntos de cadeneta que equivalen a un punto alto y 2 puntos altos. Ahora lo primero, 4 cadenetas de separación y otros 3 puntos altos dentro del círculo. Tres cadenetas de separación, otros 3 puntos altos y 4 cadenetas de separación y otros 3 puntos altos. Voy cogiendo la hebra y luego la puedo cortar. Y ahora tendría que hacer 3 puntos de cadeneta, pero me voy a esta orilla para quedarme en esta. En lugar de hacer 3 puntos de cadeneta hago un punto alto. Y veis, me quedo en esa orilla. Ahora en cada agujero voy a hacer 6 puntos altos. En uno lo voy a separar por 2 cadenetas y aquí en los puntos más anchos lo voy a separar por 4 cadenetas. Empiezo. 3 cadenetas que equivalen a un punto alto. Y otros 2 puntos altos. Ahora lo separo por 2 cadenetas. Otros 3 puntos altos en el mismo sitio. Dos cadenetas de separación y aquí hago 6 pero separadas por 4 cadenetas. 1, 2, 3 y ahora 4 cadenetas y otros 3 puntos altos. Dos cadenetas de separación y aquí hago 6 puntos altos separados por 2 cadenetas. Dos cadenetas de separación y 3 puntos altos. Dos cadenetas de separación
y aquí hago 6, pero como es la parte más ancha la voy a separar por 4 cadenetas. Un punto alto, 2 y 3, separados ahí por 4 cadenetas. 4 cadenetas y 3 puntos altos. Ahora tendría que hacer 2 cadenetas, pero me voy igual que antes, me voy a esta orilla para quedarme en esta. Voy a hacer un punto medio alto, saco hebra, pincho la tercera cadeneta, saco hebra y ahora lo recojo todo junto y me voy a esta orilla. Aquí en medio voy a hacer 3 puntos altos. El primer punto alto van a ser 3 cadenetas, otro punto alto y otro punto alto. En las esquinas seguimos lo mismo, 6 puntos altos separados por 2 cadenetas y en los sitios más anchos separados por 4. 2 cadenetas y aquí voy a hacer 6 puntos altos separados por 2 cadenetas y 3 puntos altos. Dos cadenetas y aquí en medio 3 puntos altos. Dos cadenetas y 3 puntos altos. Ya estoy en la esquina, ahora tendría que hacer 4 cadenetas y otros 3 puntos altos, pero ya lo voy a ir uniendo. Lo voy a ir uniendo por la esquina y por las 2 cadenetas que hay aquí se van uniendo. Esta esquina, que es la más ancha, voy a buscar la parte más estrecha, que es esta, entonces la voy a ir uniendo ahí. Como son 4 cadenetas, lo que tengo que hacer, voy a hacer una, la otra me sirve para unirlo y hago otras 2 y después hago las 3 puntos altos normales. En la esquina. Ahora tengo que hacer 2 cadenetas, pero la voy a ir uniendo con estas 2 cadenetas de aquí. La uno con esta, con un punto deslizado, y con esta también con un punto deslizado. Y ahora hago 3 puntos altos aquí. Los puntos altos van sueltos, se pueden hacer muy bien porque van sueltos. 1, 2 y 3, pero ahora me toca hacer las 2 cadenetas, que las voy a ir uniendo con estas 2. Pincho en la primera, cojo hebra y la deslizo. Pincho por la segunda, cojo hebra y la deslizo, y ya llego a la esquina, que voy a hacer primero los 3 puntos altos y luego lo uno a la otra esquina. Tres puntos altos. Esta es la esquina más estrecha, que solo tiene 2 puntos de cadeneta en medio, entonces uno me va a servir para unirlo con la esquina y el otro lo hago suelto y hago los 3 puntos de cadeneta de puntos altos que me faltaban para la esquina.
y ya esta parte está unida y ya sigo normal, 2 cadenetas, 3 puntos altos y sigo hasta que llegue aquí, que termino con 2 puntos de cadeneta. Ahí al final son 2 puntos de cadeneta para unirlo a los 3 puntos altos del principio. Bueno, para hacer el pañuelo, pues en un lado he puesto 8 triángulos, después 7, después 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y luego queda aquí un triángulo que es la mitad de uno de estos, que os voy a enseñar ahora cómo se hace. Voy a gastar más o menos unos 150 gramos de hilo y he utilizado un ganchillo del 00 que equivale más o menos al 3 a 3. Para hacer el triángulo se empieza haciendo 5 cadenetas y luego 3 puntos altos, 2 cadenetas y 3 puntos altos. Voy a hacerlo. Se empieza entonces haciendo 5 cadenetas. Yo siempre hago la primera, que no vale, cada uno que lo haga como quiera. Ahora 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a la segunda, tiro de la hebra, hago un punto deslizado. Ahora hago 3 cadenetas que equivalen a un punto alto, un punto alto, otro punto alto, 2 cadenetas de separación y 3 puntos altos. Ahora hay que girar, no es como los rombos que se hace todo en el mismo plano. Ahora hay que girar y la segunda vuelta se empieza haciendo 3 puntos altos en el primer punto alto de la vuelta anterior, 2 cadenetas y 3 puntos altos, 2 cadenetas aquí en medio, 3 puntos altos aquí en el hueco, 2 cadenetas y 3 puntos altos en el último punto alto de la vuelta anterior. Así empiezo entonces haciendo 3 cadenetas que equivalen a un punto alto y 2 puntos altos, pinchando en el mismo, 2 cadenetas de separación, y ahora aquí voy a hacer 6 separados por 2 cadenetas, 6 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenetas y en el mismo otros 3 puntos altos. Dos cadenetas de separación y 3 puntos altos aquí en la última cadeneta, ahí en la esquina. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer la tercera vuelta, que la tercera vuelta había que irlo uniendo ya, pero para que lo veáis sería como esto, pero ya en las 2 cadenetas estas se va uniendo al pañuelo. Hago aquí 3 puntos altos, 2 cadenetas y 3 puntos altos. 3 cadenetas que equivalen a un punto alto y otros 2 aquí en el borde, para que sean 3.
3 cadenetas en el 3 puntos altos en el borde, 2 cadenetas de separación y aquí hago 3 puntos altos y aquí voy a hacer 6, que es el pico. 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenetas de separación y 6 puntos altos. Separados por 2 cadenetas. 2 cadenetas y 3 puntos altos de separación. Dos cadenetas. Bueno, ya no termino porque es igual. Aquí 3 puntos altos, 2 cadenetas y 3 puntos altos aquí en la esquina. Para el borde del pañuelo le ponéis cualquier adorno que queráis. Eso lo dejo a vuestro gusto. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo se hacen las puntas estas de aquí, que son muy simples, pero lo importante es poner una aquí en el pico y las otras ponerlas a la misma distancia. Voy a enseñar cómo se hace. Se van haciendo puntos bajos y cuando se llegue al lugar que queremos hacer la flor, pues que es aquí en el centro del rombo, pues se hacen 6 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se pincha en el mismo punto bajo. Y se hace un punto deslizado. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el mismo punto, en el mismo sitio, se pincha en el mismo sitio y se hace otro punto deslizado. Otra vez, 1, 2, vamos a ver, 2, 3, 4, con las prisas no se hace bien. 2, 3, 4, 5 y 6 y se pincha en el mismo sitio y se hace un punto deslizado. En los demás sitios vais haciendo puntos bajos. Aquí hay 2 cadenetas, pues 2 puntos bajos. 3 puntos altos, pues 3 puntos bajos y así. En esta parte de aquí le voy a hacer simplemente puntos bajos. A la hora de unir, que no lo expliqué, a la hora de unir este triángulo pequeño, pues hay que unirlo este punto alto aquí con el pico y luego las 2 cadenetas siempre unirlas con las 2 cadenetas del otro rombo y estos de aquí tiene que coincidir con este pico.